Hoy se inició la jornada extendida en las escuelas públicas con el almuerzo escolar y qué bueno, ¿verdad? Es una modalidad que se pone en práctica en todo el territorio nacional con el servicio de el almuerzo escolar de acuerdo al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. La alimentación escolar incluye un desayuno, un almuerzo y dos meriendas, servido en cada centro de educación. Va a ser cocido y en todo el país con servicio eh, higiénico y responsable, ¿no? Así que han dado un menú ahí que a mí me encantaría, por lo menos el viernes, me encantaría ir a la escuela a almorzar. Un menú dominicano, de esos menús que a todos nos gusta porque somos dominicanos, pero sobre todo, Georgie, esto tiene un significado muy importante para la familia dominicana. Cuando los niños tienen la comida, la merienda, incluso el desayuno en la escuela, Oye, y es una economía para la familia claro, también. es una carga económica que se le quita a la familia en todo el sentido de la palabra, porque es comida cocida, no tiene ni siquiera que cocinarla, o sea, es un ahorro bastante significativo. Y una de las cosas importantes de este almuerzo es que tiene toda la nutrición. Tiene un 75% de los requerimientos nutricionales. Así es. Y eso está calculado por profesionales de la nutrición. Ahí está la doctora de León. Un abrazo, una estrella, la doctora de León que está en INAVIE. Y bueno, está calculado específicamente para darle a los niños el requerimiento de nutrición que necesitan. Bueno, el viernes, para los que gustan del sancocho de habichuelas rojas con arroz blanco y aguacate, pues ese es el menú del viernes en las escuelas. Pero eso es para los estudiantes, ¿eh? Así que ustedes no vayan por allá, que eso es para los estudiantes exclusivamente. No, no le sacan a uno una pruebita, O aunque o sea. un chin de concón. No, pero el sancocho de habichuelas es algo delicioso. Yo que soy sureña, Sí. el sancochito de habichuela, sobre todo de habichuela verde, es un manjar. Bueno, señores, el tema de la violación de derechos fundamentales con motivo de las disposiciones emanadas del Ministerio de Salud Pública se debate cada día. Hay juristas opinando que eso viola derechos, que no se puede exigir la tarjeta de vacunación para usted ingresar a lugares públicos, pero yo le pregunto, ¿y acaso los que no se han vacunado no me están violando mi derecho a la salud? ¿No estoy yo corriendo el riesgo de que una persona no vacunada me contagie a mí? ¿No es acaso eso una violación también? No hay estado de emergencia. Se oponían al estado de emergencia. Ahora se oponen a que se exija el carnet que te acredita como vacunado con 2 dosis para entrar a los lugares públicos. Pues mira, yo estoy totalmente de acuerdo. Aunque viole la Constitución de la República, no me importa. No me importa porque eso me da tranquilidad y seguridad de que si yo voy a un restaurante o voy a un teatro o voy a una actividad cualquiera, yo tengo la seguridad, por lo menos la garantía, de que los que están ahí tienen pocas posibilidades de contagiarme. Ah, pero ahora también eso es otro problema. Ahora esa es otra agresión, otra violación. Lo más terrible, Georgie, es ver a pastores, incluso sacerdotes, que quieren hacer misa, que quieren hacer culto, que quieren tener a la gente captada en un lugar, siendo o sea, con un discurso antivacuna, con un discurso de esto se está violando el derecho. Mi hijo, pero usted no es usted no es el que quiere que su feligresía vaya. Pero nadie quiere que su feligresía corra peligro. Ahora, el que sale sin vacunar y que no quiere tampoco usar mascarilla, pero tampoco quiere hacer nada de lo que establece la protección, que se quede trancado en su casa. Claro. Y que no ponga en peligro, porque ese no solamente está poniendo en peligro a una persona, él es una, A muchos. está poniendo en peligro a todo el con el que se relaciona. Entonces, el derecho es derecho, pero el derecho suyo es su derecho hasta que llega a donde mí.
Entonces, yo no sé qué es lo que vamos a hacer con los antivacunas, vamos a llamarle así. Miren, fue terrible. Vimos, don Giorgi, vimos el video en el que murió un joven de 26 años a mano de una patrulla policial. Y ver el video, cómo cae, muchos dirán, no, es que cuando la muerte está para ti, está para ti. Señores, no puede ser así. Una patrulla estaba corriendo detrás de un supuesto delincuente y parece que disparó alcanzando a ese muchacho que iba en un motor. Y lo podemos ver en las imágenes cómo el muchacho dobla, porque va acompañado de una prima, sencillamente dobla la goma, la primera goma del vehículo y se desploma al recibir el tiro. Pedro Antonio María, muerto a las 11:30 de la noche en un sector de Santiago de los Caballeros. La patrulla que perseguía al presunto ladrón dice, todavía no han presentado a la persona responsable, y a medida en que va pasando el tiempo y la policía no dice nada, la gente va armando su propia historia de lo que pasó y termina pensando en que la policía está ocultando a la persona responsable. Sabemos que eso puede pasar, sí, estaban persiguiendo a un ladrón, pero tampoco nosotros podemos quedarnos así como de manos cruzadas cuando hay un gatillo alegre. Usted está persiguiendo, usted está corriendo detrás de pero hay otras personas alrededor. Usted no puede comenzar a disparar. Pues efectivamente este joven, Pedro Antonio Mata, murió a manos de la policía según todos los testigos, incluyendo la prima que iba con él, que iba detrás en el motor, a manos de la policía. No, pareciera que el disparo lo mató instantáneamente porque no hubo forma de alcanzar a que llegara una unidad del 911 o alguna asistencia médica, pero es doloroso porque es una noticia como que debe devastar a una familia. No, Salió sí, a comprar comida. así es. Y sigue minándose la imagen de la policía ante el país. Mira, estuvimos hablando sobre el tema de la reforma fiscal, pero nosotros somos unos boy scouts en ese tema. Tenemos una autoridad en la economía. Un hombre que estuvo ausente unos días del programa por razones entendibles, compromisos ineludibles, pero que está hoy con nosotros para ayudarnos a entender un poco cuál es la situación económica del país, pero además de eso, para hablar sobre los documentos que andan circulando sobre la posible reforma fiscal que el gobierno pretende consolidar para incrementar sus ingresos. Me refiero al doctor Antonio Siriaco Cruz, próximo decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La economía, el ritmo, mercados, la banca, la industria, el poder adquisitivo de la gente. Estos y otros temas analizados por el doctor Antonio Siriaco Cruz en Economía al Desnudo. Muy buenas tardes, doctor, querido amigo. Qué gusto tenerlo de regreso con nosotros. Así es, Georgie, Rudy, Diulca. Juan y Diulca, que sí la he escuchado. Bueno, Diulca es una también amiga. Un abrazo, Siriaco. Y estamos por aquí. Mira, tú sabes que se ha filtrado y se filtró durante este fin de semana un documento de una propuesta de reforma fiscal. Todo parece indicar que se elaboró en una oficina importante, un ministerio importante, dentro de lo que formulan políticas económicas. Y evidentemente que esto ha generado un revuelo por la magnitud, evidentemente, del ajuste que se plasma en el documento. Yo pienso que es un documento de otros que se deben de estar discutiendo, y en ese sentido pienso que no es el documento definitivo. Evidentemente es un documento que parte de un ajuste de prácticamente un 5.2% del PIB, 284,000, algo así, de pesos que requiere el Estado Dominicano para atender una serie de demandas sociales como se plasma en el documento,
pacto por el agua, incremento de los programas sociales, cerrar el déficit o por lo menos cubrir gran parte de los requerimientos de la Corporación Dominicana de Electricidad o del sector eléctrico en este caso, y otros incrementos, por ejemplo, del porcentaje que se destina a los ayuntamientos y otros reclamos. Ahora, yo voy a sostener siempre la posición que yo he mantenido con respecto al tema de la reforma fiscal en tiempo post-pandémico. Yo creo que evidentemente este es un ajuste muy fuerte y que tiene un impacto muy fuerte o podría tener un impacto muy fuerte en los sectores de clase media básicamente. Y siempre he planteado que lo que requiere en esta coyuntura, esta economía, es quizás un ajuste de baja intensidad o una reforma de baja intensidad. ¿Qué significa eso? Bueno, que el gobierno, si tiene un déficit, en este caso proyectado para el año 2022 de un 3%, lo reducimos a un 1.5 o un 2%. Y se parte de un proceso de ir de forma gradual, ¿no?, a el objetivo quizás de mantener un déficit cero o de un 1%. Por la coyuntura, y voy a entrar más adelante a los puntos muy particulares. Estamos en una coyuntura que evidentemente es un entorno internacional que está generando presiones inflacionarias en la economía, incremento en los precios de los combustibles, el precio del gas se ha duplicado, el precio del carbón mineral ha pasado de $50 la tonelada métrica, incluso se ha cotizado hasta $200, una gran demanda incluso interna de China. Igualmente también el precio del petróleo está en precios también muy altos. Y el gas natural también. Y el gas natural. Entonces, si eso uno le añade el tema de los fletes, el tema del transporte marítimo, todo eso evidentemente que genera un ambiente de carestía a nivel interno porque afecta a los costos de producción. Y yo pienso que eso es una restricción importante porque la mejor reforma no es aquella que sea la que esté mejor diseñada, sino la mejor reforma es aquella que se pueda aplicar en el contexto que se está viviendo. Entonces, eso es un elemento, un preámbulo que yo quiero hacer. Ahora, ¿cuáles son los puntos que yo entiendo que son puntos que evidentemente van a afectar fuertemente a la clase media? Bueno, lo primero es que se cambia la denominación del ITEVIS al IVA. Solamente el cambio de esa denominación puede implicar un aumento de la base, por lo siguiente. O sea, eso puede incluso incorporar algunos bienes que estaban exentos y que necesariamente por este cambio de denominación pueden pagar impuestos. Por ejemplo, el ITEVIS es el impuesto a las transferencias de bienes industrializados. ¿Qué significa eso? Que un bien que ha recibido una transformación, por ejemplo, el pollo, cuando uno lo compra en una esquina, el pollo vivo, no paga el ITEVIS, pero si usted va al supermercado, esa transformación, ese valor agregado que se añade ahí, entonces cuando va al supermercado usted va a pagar y paga por el ITEVIS en el pollo. Ahora, cuando usted transforma esa nomenclatura en IVA, ya usted está incorporando a bienes que están industrializados y a bienes que no están industrializados. Por lo tanto, ahí hay un elemento que puede implicar un incremento en la base imponible porque incorpora bienes que estaban exentos de impuestos y que ahora podrían pagar impuestos. Eso es un elemento importante porque hay una transformación ahí, no están sometidos a transformaciones. Lo segundo es lo siguiente, lo segundo es que, bueno, está el tema de los servicios digitales. Aquí todos sabemos que ahí la gente cada vez más usa plataformas digitales, por ejemplo el caso de Netflix, pero Netflix, por poner un ejemplo, no tiene aquí una residencia. Entonces, cuando yo voy a pagar mi tarifa de Netflix, yo sencillamente Netflix se lo descuenta de mi tarjeta de crédito. Y al final, por ejemplo, el cargo es a mí como usuario. Por lo tanto, eso implicaría
también un incremento impositivo. A la clase media, ¿no? Básicamente. El caso, por ejemplo, de las escalas de impuestos sobre la renta se modifican. Y hay una escala, dice, bueno, a partir de los 800 y tanto, 867,000, usted va a pagar una tasa de un 35%. Y eso claramente que estamos hablando de salarios que mensualmente podrían rondar los 70,000, 72,000, los 73,000 pesos, lo cual usted le está imponiendo una tasa de un 35%, incluso mucho más alta que la tasa corporativa que la propuesta le está planteando a las empresas en fijación de impuestos, que creo que es un 30%. Entonces es un elemento ahí que podría generar una cierta distorsión porque, bueno, quizás la persona física que esté en la escala más alta podría estar pagando más que una empresa, ¿no? En ese sentido. De manera que esos son elementos que hay que tomar en consideración. Lo mismo está el salario de Navidad. El salario de Navidad dice que está exento, pero ya a partir del 18º parte ya va a pagar impuestos. Es decir, por lo tanto, el salario 13 o el salario 14 podría estar sujeto, obviamente, a una tasa impositiva. Incluso en muchas empresas, que también eso es un elemento quizás que se está evitando con esta medida, porque hay empresas o hay se le paga un salario 14, un salario 15, y en muchos casos están como si fuesen bonificaciones. Y al final, obviamente, eso se puede generar un elemento de elusión tributaria. Entonces, esas son situaciones que están plasmadas en esa reforma tributaria. Igualmente, el tema del IPI, por ejemplo. El tema del IPI se disminuye el monto exento, pero ya cualquier casita equivale a 5 millones de pesos o más de 5 millones. Entonces, si excede, supongamos que esté en un monto entre 5 y 8 millones, va a pagar una tasa. Va a pagar el 0.5, y si excede los 8 millones, evidentemente que va a pagar el 1%. Todos esos son elementos, en cierta manera, que están gravando los sectores de clase media. Lo mismo también se baja el monto exento de la compra por internet a $100, pero cualquier cosa ya cuesta $100. Entonces ya ahí prácticamente también hay un monto que el gobierno va a recibir por esa disminución del monto exento. De manera que estos son elementos que de una forma u otra van a estar impactando a los sectores de clase media. Claro, hay otras cantidades, eliminación de exenciones, en el caso, por ejemplo, del turismo, igualmente en el caso, por ejemplo, de las zonas francas, que ya también el caso de las exenciones, por ejemplo, de proindustria, que puede afectar al sector industrial, ya todo eso tiene un impacto en los sectores productivos. Antonio. Ahora, sí. Usted habla de de todos esos aspectos de los que se han filtrado, pero ¿no habría otro renglón al que el gobierno pudiera acudir para buscar algunos recursos que quizás no está viendo? Porque una cosa es, aquí los economistas se circunscriben a siempre cargar el mismo sector una y otra vez. No hay como una especie de falta de creatividad en cuanto a búsqueda de sectores para sacarle esos recursos. No, yo lo que creo, Yurka, que muchas de estas medidas pueden hacerla más progresiva para que verdaderamente el que más tiene, más pague. Y en ese sentido. Y que también tú tienes que darle un espacio a los sectores de clase media. Mira, por ejemplo, yo creo que es innecesario tú eliminar el monto que tú puedes deducir del impuesto sobre la renta de los gastos, por ejemplo, educativos. Porque, por ejemplo, tú puedes tener tu hija o tu hijo en una universidad que tú consideres que es una universidad de calidad, ¿verdad? Y tú coges un préstamo y entonces paga la universidad y te dan una factura, y esa factura tú la puedes incluso deducir del impuesto sobre la renta que tú
que tú estés ganando. Entonces, que tú estés pagando. Entonces, eso es un mecanismo para tú apoyar los sectores de clase media. Aquí hay muchas familias de clase media que toman préstamos, por ejemplo, y lo y ponen sus hijos en colegios bilingües. Muy bien, y para darle una buena educación. Y entonces ese monto luego una parte se lo deducen de los gastos educativos. Eso es un mecanismo que yo pienso que no hay necesidad, en este caso, en esta propuesta, de eliminarlo. Yo creo que, por ejemplo, hay impuestos necesariamente que Pero son... eso Siriaco, eso no es un lujo, eso la gente lo hace por necesidad. Pero claro, pero lo que te quiero decir es que para mí es innecesario eliminar eso. Yo lo dejo. El impuesto, por ejemplo, sobre las placas, o no sobre las placas, sino sobre la circulación. Bueno, ahí hay un elemento importante de progresividad. Yo creo que una persona que tiene un carro de lujo no debe pagar igual que una persona que tiene un carro utilitario. Ahí está. ¿Tú entiendes? No, exactamente. Yo creo que hay tipos de imposiciones ahí que tú la tienes que hacer un poco más progresiva. Por ejemplo, yo creo que el impuesto, supongamos, el que te mencioné sobre el monto que se debe grabar con el 35%, yo creo que podría, no sobre la base de un salario de 72,000 pesos, sino sobre la base de un salario, no sé, de 100,000 o 150,000 pesos. Entonces, tú estás haciendo algunas medidas que tú las tienes que hacer más progresivas. ¿Por qué? Porque verdaderamente la filosofía de este tipo de reforma, tal y como se ha dicho, es que el que más tenga, que más pague, necesariamente. Pero Y tiene que aquí, ser así. Siriaco, aquí, por ejemplo, hay unos vehículos de un cilindraje a un nivel, vehículos que perfectamente cuestan 10 millones de pesos. El Sí, que así tiene mismo. dinero para dar 10 millones de pesos por un vehículo, ese tiene dinero para pagar un impuesto que no sea igual a quien tiene una Tucson. Usted, Precisamente. Entonces, yo lo que creo es que, bueno, se ha filtrado esa información. Yo me imagino que este documento, este proyecto, esta propuesta se debe de mejorar precisamente en el sentido que te estoy diciendo, hacerla mucho más progresiva, porque de eso se trata. Y además, otra cosa, es obvio que, que debe haber un relato sobre esto, ¿no? En el sentido de, mira, estos recursos van a ser invertidos y van a ser usados con la mayor pulcritud, evidentemente la mejor eficiencia. Todo eso tiene que ir acompañado. Mira, hay un elemento también importante que nosotros tenemos que tomar en consideración en este contexto. Por ejemplo, la clase media que se ha empoderado en la República Dominicana, y que es un sector muy importante, y que verdaderamente, si tú analizas todas las reformas tributarias, nunca hay elementos compensatorios para la clase media. Tú te das cuenta de que esta reforma se está haciendo en un contexto donde tú estás modificando o tratando de modificar una ley muy importante para la cohesión social, que es la ley de la seguridad social. ¿Por qué? Porque si nosotros hubiésemos tenido una seguridad social donde tú, yo, Jordi, Rudy, Juan tuviesen certeza de una jubilación digna, bueno, la gente dice, oye, está bien, perfecto, más recursos para reforzar esos aspectos, o en el caso de la salud, pero estamos nosotros discutiendo una ley tan importante para la cohesión social, donde la gente se está quejando. Entonces, eso genera mucho proceso de dudas, de poca legitimidad en muchos casos. O sea, no es tan fácil la situación y el contexto en el cual se va a aplicar este tipo de propuesta. Ahora, ¿qué yo creo? Yo pienso, yo pienso lo siguiente, yo creo que hay un contexto internacional. Yo creo que es más factible que el gobierno haga una reforma parcial de baja intensidad, tomando en consideración el contexto, porque todavía aquí no hay una recuperación total de la economía. Aquí hay sectores que están rezagados, aquí hay sectores que se le van a quitar exenciones, y son sectores, incluso muchos de ellos, que todavía les falta recuperación. Todo eso hay que verlo en esta dinámica. la pregunta es, doctor, Sí.
si no hay reformas, tenemos que seguir endeudándonos. No, pues ¿No yo es te voy a peor decir, eso para el país? yo te voy a decir lo siguiente, Georgie. Te voy a decir lo siguiente. Mira, hay que decirlo, el gobierno en cierta manera ha hecho un esfuerzo en el manejo de las finanzas públicas. Y posiblemente quizás este año, cuando tú analizas la ejecución presupuestaria, hay mucho dinero que no se está usando por diferentes razones. Y posiblemente este año el gobierno no va a terminar con problemas presupuestarios, ¿no? Este año, para que lo sepa, según la ejecución. Y el próximo año, que es el año cuando se plantea el presupuesto del año 2022, yo creo, por eso yo digo, que si tú haces una reforma parcial y en vez de tú buscar 285 mil millones, tú buscas 100 mil millones, tú quitas presión al endeudamiento. ¿Por qué? Porque tú recibiste un gobierno con un nivel de déficit de un 2%, y entonces sencillamente, o sea, y la economía tuvo crecimiento y todo eso. Entonces, eso no te va a ti a limitar. Además, hay una coyuntura y además otra cosa que con ese nivel de déficit que estoy planteando, la deuda no va a crecer, todo lo contrario, se va a mantener relativamente manejable. Ahora, yo lo que creo, evidentemente, que ya en el año 2022, cuando existe una economía bien bastante sólida, entonces tú podrías hacer otra, vamos a decir, una reforma parcial. Tan También, simple como... también, también yo pienso que, siendo un poco creativo, podrían salir a la casa de aquellos que se han enriquecido de manera ilegal y que no han pagado impuestos sobre la renta, sobre las grandes fortunas que exhiben, que quizás no estén a su nombre, pero que son fácilmente identificables. Bueno, eso está ahí sobre la mesa y eso siempre, si eso ocurre, siempre va a tener el respaldo de la población. Porque si hay un tema sobre el cual la población aquí está unificada, es sobre el tema del combate a la corrupción y al dinero mal habido. Sí, pues Entonces, no solamente por corrupción, porque no, no, por diferente... dice la misma autoridad económica del país que hay una evasión de aproximadamente el 50%, 48 puntos, qué sé yo cuánto por ciento. Entonces no solamente es de la corrupción, hay también No, de muchos no, sectores de la vida económica del país. no, pero lo que pasa es que nosotros tenemos el tema de la corrupción cuando es como siempre la hemos tratado, una persona que cogió dinero, no, también la evasión es una forma de corrupción, Rudy, Sí. No, porque eso es está así. bien lo que yo estoy hablando. Claro, lo que pasa es que tiene el nombre de evasión fiscal y también está el nombre de la parte de la ilusión. Claro, eso debe ser también una premisa importante en cualquier reforma fiscal, incluso sin reforma fiscal. Debe ser un compromiso que debe tener la administración tributaria de combatir de manera permanente la evasión fiscal y la elusión fiscal, porque no nos engañemos, ahí hay un espacio importante. Claro, no es sus retornos no son inmediatos, sus retornos requieren de mucho mayor tiempo, de incorporar más tecnología, de mejorar la capacidad, por ejemplo, de la administración tributaria. Y es un proceso que se lleva tiempo y se va viendo los frutos a través del tiempo. Pero debe ser un elemento permanente en toda la administración tributaria en términos de acciones de política pública, en este caso de política tributaria. De manera que yo entiendo que eso no se pone en duda, eso tiene que ser un elemento de carácter permanente. Pero fíjate que también hay un elemento que el documento dice que la calificadora de riesgo, que le están exigiendo, eso no es tan así, porque todos los países están en situaciones muy parecidas, Georgie, Rudy, Yurka y Juan, están en situaciones parecidas y a esto generalmente se le buscará al tema del endeudamiento un
una solución también global o parcial. Y eso, oye, los países han seguido en eso, porque es un tema que tú estás saliendo de una pandemia y no es verdad que tú vas a detener de forma inmediata el endeudamiento, porque eso va a implicar una contracción y un ajuste muy fuerte de las economías. Siriaco, pero este es el momento entonces de buscarle una forma al tema del endeudamiento, porque si los países comienzan a reactivar sus economías, ya esos organismos internacionales y esos prestadores van a entender que ya no necesitan ajustar nada, porque ya las economías van caminando y ya ellos lo único que le van a exigir es que paguen. Claro, pero lo que, o sea, no estamos diciendo que no le busquemos una solución, le estamos buscando una solución. Yo lo que le planteo es que sea de forma gradual y no de un ajuste fuerte de choque. A eso es que uno tiene que evitar. Porque, oye, lo contrario, como hizo Colombia, ¿qué hizo Colombia? Que quiso buscar una solución de choque. ¿Y qué trajo como consecuencia? Bueno, que no ha podido. Porque el problema es que nosotros estamos operando no es sobre animales, es sobre seres humanos. No ha podido, entonces, Siriaco, después de que la población se le tiró a la calle, hubo muchísimos muertos, enfrentamientos, desestabilización, y como quiera no pudo introducir la reforma. Claro, y no solamente eso, el caso, por ejemplo, de Ecuador. Ecuador ha querido también ejecutar una reforma tributaria o fiscal y no ha podido. ¿Por qué? Bueno, porque no es tan fácil. Economía no es sencillamente un conjunto de instrumentos y de medidas. También la economía es la política, economía política. Tiene una parte humana también. Y una parte humana. Entonces, yo creo que en esta coyuntura no es que tú no hagas un ajuste, pero es que tú tienes que hacer un ajuste de forma gradual. Y por eso yo siempre he planteado que debe ser una reforma de baja intensidad. De que disminuye el déficit, claro, pero no es la magnitud que se está proponiendo. Porque de lo contrario, es mucho más la sal que el chivo. Doctor, muchas gracias. Bueno. Como siempre, sus exposiciones son una cátedra de economía aquí en el Rumbo de la Tarde. A ustedes siempre, que la pasen bien. Doctor Antonio Siriaco Cruz, próximo decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sería bueno que... Es una campaña, pero bueno, pero lo menos es que este equipo, que es de él, sí, que es su amigo, que le apoye. La voz. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Este es el Rumbo de la Tarde. Y ahora, un boletín de la gran